de edad pediátrica describieron dos complicaciones relacionadas a la hemostasia, que fue la trombosis y la hemorragia, y analizaron distintos parámetros de hemostasia, de la dosis de heparina y el tiempo en ECMO en relación a estos parámetros. Su protocolo establece que se monitorea la heparina exclusivamente con TTPA en los pacientes en ECMO y estudiaron las siguientes variables: el TTPA, el TCA, fibrinógeno, dimer D, recuento de plaquetas, la dosis de heparina, la terapia transfusional y el tiempo en ECMO. La frecuencia total, la tasa total de complicaciones trombóticas y hemorrágicas fue de toda la población, fue el 53%, y la sobrevida global fue de 58%, que es más o menos la frecuencia habitual en la mayoría de los grupos que publican. Como conclusión, ellos no pudieron encontrar ninguna variable, ningún parámetro de coagulación que pudiera mejorar o aumentar o disminuir los riesgos de complicaciones hemorrágicas y trombóticas, y la única variable fue el tiempo, es decir, aquellos pacientes que llevaban más tiempo en ECMO presentaron complicaciones hemorrágicas o trombóticas más frecuentes. La segunda presentación fue la de nuestro hospital. Adjunto está la foto de nuestra oradora, que fue la doctora Servio. Nosotros hemos hecho un análisis prospectivo de 115 pacientes en ECMO, se incluyeron pacientes recién nacidos y pediátricos, en ECMO respiratorio y ECMO cardíaco, que son dos grupos que se analizaron en formas separadas. En ECMO respiratorio, nuestro protocolo del hospital, el control de la heparina no fraccionada se hace, digamos, con nivel de actividad anti-10, con TCA y TTPA. El grupo de ECMO respiratorio fueron 54 pacientes con una mediana de edad de 2 días. La mayoría de este grupo eran pacientes prequirúrgicos de hernia diafragmática congénita. En este grupo un 30% de los niños presentaron como complicación hemorragia intracraniana y 33% complicaciones trombóticas. La sobrevida global fue de 57%. Con respecto al ECMO cardíaco, 61 niños con una mediana de edad de 7 meses. La mayoría de estos chicos eran postquirúrgicos de distintas cirugías cardiovasculares. Se observaron que un 48% presentaron sangrado mayor y 13 pacientes, que eran 21%, complicaciones trombóticas. En ambos grupos el anti-10 correlacionó con la dosis de heparina no fraccionada, mientras que el TTPA y el TCA no correlacionó. Como conclusión, vimos que la mayoría de los pacientes sobrevivieron, pero que las complicaciones, tanto trombóticas como hemorrágicas, fueron elevadas. La hemorragia intracraniana y el sangrado postquirúrgico fueron las complicaciones hemorrágicas más frecuentes observadas en ECMO respiratoria y ECMO cardíaca, respectivamente. El anti-10 fue la determinación del laboratorio que mejor correlacionó con la dosis de heparina no fraccionada. Con respecto a asistencia ventricular mecánica, se presentó, la doctora Patti Massicotte de Edmonton, Canadá, presentó un proyecto de un nuevo protocolo de tratamiento anticoagulante en pacientes en asistencia ventricular mecánica, como parte de un grupo colaborativo de Estados Unidos y Canadá. Ellos van a tratar de evaluar el Heartbeat 2015, que es un nuevo aparato de asistencia ventricular, comparándolo con lo que conocemos habitualmente con el Darling Heart o ESCOR. El objetivo fue describir una nueva guía trombótica, ya que consideran que las complicaciones tromboembólicas asociadas a ESCOR son elevadas. Los desafíos o los puntos a destacar, o que ella destacó, fueron que las guías de ESCOR consideran que es una terapia insuficiente, como dije recién, por el alto nivel o la frecuencia elevada de ACV isquémico. Hay dudas, es decir, de desconocimiento sobre la trombogenicidad de este nuevo Heartbeat 2015.
en reuniones, digamos, de los distintos grupos que van a participar, se vio que había una aplicación muy diferente o una interpretación muy diferente de las guías antitrombóticas utilizadas con ESCOR, y además hay disponibilidad variable de distintas determinaciones en los distintos laboratorios que se presentan. Su propuesta fue entonces que estos pacientes reciban terapia anticoagulante con una propuesta de una terapia antiagregante como más enérgica, no solamente con la utilización de aspirina y dipiteramol que se viene utilizando ahora, sino hasta incluir una tercera droga anticoagulante antiagregante como es el clopidogrel, y en los casos de pacientes con niveles de fibrinogenos superiores a 600, incluir terapia antiinflamatoria. Y un punto que yo quiero destacar, porque creo que es un punto clave en estos pacientes, y ella lo dijo, fue una hemostasia quirúrgica temprana. O sea, los que nos enfrentamos a día con estos chicos o estos pacientes, sabemos que si en el periquirúrgico, postquirúrgico inmediato sangran y persisten sangrando, es muy difícil introducir en forma precoz la terapia anticoagulante. Entonces es una etapa ventana donde el riesgo de complicaciones trombóticas es elevado. La segunda presentación oral hizo el grupo alemán, la doctora Sieger, que es de la Universidad de Friburgo. El título, bueno, defectos de secreción plaquetaria y von Willebrand adquirido en pacientes en asistencia ventricular mecánica. Hizo un análisis prospectivo de 185 pacientes. Ellos utilizaban dos tipos de aparatos de asistencia ventricular, que es el HeartMate 2 y HeartMate 3, que tienen diferencias de bioingeniería complejas. Ambos intentan que los pacientes tengan menor frecuencia de hemólisis, menor riesgo de trombosis, y trató de comparar también los dos aparatos. De los 185 pacientes evaluados, todos desarrollaron von Willebrand adquiridos. Ella también evaluó no solamente la aparición del von Willebrand adquirido, sino la persistencia, y vio que aparecía con la asistencia ventricular mecánica y desaparecía horas después de que el paciente sea desasistido. Bueno, su conclusión fue que todos los pacientes presentaron von Willebrand adquirido, que esto contribuye a las complicaciones de sangrados del paciente, y que los pacientes que utilizaron esta segunda forma de asistencia, que es el HeartMate 3, presentaron menores manifestaciones de sangrado, y que también se les debe prestar atención a los estudios de función plaquetaria, porque también desarrollan alteraciones en el funcionamiento de las plaquetas. El otro punto que nos pareció importante, dentro de los experimentos SARS se presentaron los desórdenes plaquetarios hereditarios. Una de las charlas a cargo del doctor Alessandro Pecci de Italia fue la de los trombocitopenias hereditarias que predisponen a otros desórdenes, a otras enfermedades. Los que, bueno, vemos chicos con estos problemas, constituyen un desafío acercarnos a cómo enfocarlos y cómo seguirlos. Entonces nos pareció importante destacar esta charla. Y él comenzó diciendo que el sangrado no es el único riesgo que presentan los pacientes con trombocitopenias hereditarias, y que el mismo desorden genético que le genera, digamos, la trombocitopenia también favorece el desarrollo de otros desórdenes que impactan más en la salud que la trombocitopenia en sí. Entonces agrupó a las trombocitopenias hereditarias como si fueran en tres grupos, es decir, aquellos que tienen trombocitopenias aisladas, aquellas que tienen o se asocian con otras dismorfias o con otros desórdenes, como si fueran sindrómicas, y otras, en cambio, que pueden predisponer a lo largo de la vida a otras enfermedades. Estas últimas, que fue el foco un poco de esta presentación, son estas cinco. La primera, que es la más frecuente, es asociada al MIH9, que puede presentar a lo largo de la vida fallo renal, cataratas o desórdenes auditivos. Las tres siguientes,
RAMX, ANCAR-D y la asociada TB6, que pueden desarrollar enfermedades hematológicas malignas a lo largo de la vida, y la UNA, que es asociada al CAMP3, la trombocitopenia megacariocítica, que pueden desarrollar aplasia medular precozmente. Esto es un gráfico con la experiencia del grupo italiano de casi 300 pacientes con distintas trombocitopenias hereditarias, y de los pacientes en los que se pudo identificar o clasificar la trombocitopenia, más de la mitad pueden tener estas formas que predisponen a otras enfermedades. De hecho, esta diapositiva la presentó 2 veces, como jerarquizando la importancia de tener en cuenta esto. Entonces, hablando de la forma más frecuente, que es la asociada, digamos, al MIH9, en general cursa con trombocitopenia, pero con plaquetas grandes y con escasas manifestaciones de sangrado. El problema a veces en la sospecha diagnóstica es que hay un 35% que son formas aisladas y no familiares, lo cual a veces dificulta la presunción diagnóstica. Estos pacientes, fíjense este gráfico que se ha mostrado ya muchas veces, más de un 50% van a desarrollar hipoacusia severa y a veces progresiva a lo largo de la vida, hipoacusia neurosensorial, 30% pueden desarrollar fallo renal irreversible, incluso hasta antes de los 40 años, un poco más de la mitad pueden tener alteraciones de las enzimas hepáticas sin disfuncionalidad hepática, y un 18% pueden desarrollar cataratas. Cuesta, digamos, explicar que un mismo desorden genético tenga una expresión tan variable, y esto va de la mano del lugar, digamos, de la mutación. O sea, hacia mi izquierda son las formas en la región verde, digamos, son las formas más frecuentes. Entonces, las mutaciones asociadas al grupo carbono terminal son en general formas más benignas, es decir, hay menos riesgo que desarrollen patología asociada, mientras que las mutaciones que se encuentran en el grupo amino terminal tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal y hipoacusia severa, y las del medio son las más intermedias. Bueno, con respecto a las desórdenes, a las trombocitopenias hereditarias que pueden desarrollar enfermedades malignas, la más frecuente es la ANCAR-D. Fijémonos que estas son bastante parecidas, en general son todas autosómicas dominantes, presentan una trombocitopenia leve, hay muchos que incluso tienen niveles de plaquetas en el límite inferior con lo normal. Cursan con poco sangrado, quizás la de mayor riesgo de sangrado es la FPD asociada a leucemia, o que puede desarrollar leucemia mieloblástica aguda, y esta es la que tiene más riesgo de desarrollo de enfermedad maligna a lo largo de la vida. Con respecto a la trombocitopenia megacariocítica, es poco frecuente. Un 2% de estas formas de trombocitopenias hereditarias, por lo menos clasificadas, lo puede presentar. Esto está asociado a una mutación del receptor de la vía del receptor MPL de la trombopoyetina, y estos pacientes pueden desarrollar aplasia medular en forma muy precoz. Él también destacó en este momento, y esto tampoco está en el webinar, pero se detuvo en comentarlo, y me parece importante difundirlo, porque hay un grupo de pacientes que en vez de tener la mutación en el gen MPL, tienen la mutación en el gen de la trombopoyetina. Estos pacientes con la mutación MPL responden a trasplante de médula ósea, mientras los pacientes que tienen la mutación en el gen de la trombopoyetina se ha visto que tienen una pérdida de engrasmen, no tienen indicación de trasplante y responden a los TPO miméticos. De hecho, hay una publicación reciente en el British Journal of Hematology, y bueno, él comentó que tiene 4 familias en seguimiento. Y después habló de este grupo, que son poco frecuentes, que son más nuevas, por eso habla de probablemente predisponen a otros desórdenes,
que son la RUSAR, la sinostosis granular asociada a trombocitopenia amegacardiocítica, que contiene un fenotipo bastante clásico. Para el pediatra es relativamente sencillo intuirlo. Hay dos mutaciones, MECOM y OXA11. Bueno, y como vemos, un 70% pueden desarrollar aplasia medular antes del año de vida. Después, estas dos formas que son más raras, pero pueden presentar trombocitopenia megacariocítica asociada a neutropenia recurrente, y en general pueden desarrollar una hipoacusia neurosensorial progresiva. Y esta última generalmente ya tiene un fenotipo más claro, porque tienen la distrofia facial, osteoporosis, pero pueden desarrollar mielofibrosis. Con respecto entonces al seguimiento, hay que tener en cuenta que cuando uno está frente a un paciente con una trombocitopenia hereditaria del tipo MIH9, es importante hacer una pesquisa periódica de proteinuria, y apenas aparezca la proteinuria es importante utilizar inhibidores de la vía de la angiotensina, hacer un monitoreo también ocular y auditivo periódico y reglado, desde ya evitar situaciones o drogas que puedan dañar el oído o el riñón. Y con respecto, digamos, a aquellos que predisponen a enfermedades hematológicas malignas, una vez que se tiene el diagnóstico es importante, bueno, evaluar el hemograma, evaluar el frotis, hacer una médula ósea con un estudio citogenético, y en el seguimiento, un seguimiento hematológico exhaustivo, en caso de que uno observe un cambio con respecto a los niveles basales, es repetir la médula ósea. Y otro punto importante, que en este grupo de pacientes es importante la selección del donante cuando se esté pensando en la posibilidad de un trasplante de médula. Entonces es importante estudiar al grupo familiar, si no seleccionar un donante que tenga la misma mutación. Bueno, y ahora los dejo con la doctora Servio. Voy a seguir la parte 3.